Controversias. Mormonas. Hola, mis estimados amigos, mis hermanos en esta aventura. Gracias por estar ahí una semana más y gracias a los nuevos que os incorporáis a la fiesta pagana. Yo soy Hermanón, el profeta desconocido, y hoy vamos a hablar de algo que para mí me resulta algo duro. Eh, Benji, el pasado lunes, habló el pasado lunes, que fue, si no me equivoco, día 20. Habló de un tema que digamos que para mí es muy doloroso de tratar, que es la muerte de los niños pequeños. De verdad, Benji, yo no hubiera hablado de este tema. Hablar de los niños pequeños es traer a la mente a la gente la pérdida de algún ser querido, digamos, y más que nada cuando se pierde a un hijo, una hija, un niño, una niña, y ya es doloroso cuando la madre pierde a su bebé en su vientre sin que llegue a nacer. Es doloroso. La verdad que es un tema, digamos, muy personal, en mi opinión, y yo, ya digo, yo no lo hubiera tratado. Pero bueno, Benji se atrevió con el tema. La verdad es que yo reconozco que trató el tema, digamos, lo más suave y, y respetuoso que pudo. Para ello, Benji tuvo una iluminación un poco, digamos, entre clara y oscura. Se puso unas lucecitas azules alrededor, si veis en el vídeo, de Benji lo veréis, es decir, una luz así como azul, es decir, con unas lucecitas así que iluminasen, pero no estaba iluminado del todo. Bien, yo no voy a tratar el tema en sí, voy a poneros lo que piensan otras, digamos, otras corrientes religiosas, ¿eh? Pero sí que voy a deciros algo que, que considero de vital importancia. Y para ello voy a, y para ello voy a compartir pantalla para mostraros algo que considero que es lo primero que hay que saber. Y esto está en Deuteronomio 24:16, como veis ahí. Y aquí nos habla de lo que dice. Y es en esta parte de aquí, eh, es la que está aquí resaltada. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Es decir, que los niños si se bautizan es porque han cometido pecado. Y entonces llegamos al punto de inflexión, al punto que nos, que nos concierne. ¿A qué edad un niño es, es responsable de sus actos? Es decir, comete pecados. En la Corporación Sud entiende que a partir de los 8 años. Pero si miramos las escrituras, y puesto que una vez más lo digo y lo reitero, Jesús de Nazaret era judío, vivió como un judío, ¿eh? Sus padres eran judíos, ¿eh? Se comportó siempre como un judío, pues como un judío. ¿A qué edad, es decir, digamos, los jóvenes o los niños se actúan de conformidad, de que ya son, digamos, conscientes de sus actos, es decir, digamos, se puede considerar que están en pecado? Pues Jesús fue a los 12 años. Hasta los 12 años no fue al templo. No nos dicen las escrituras nada al respecto. Nos dicen que al nacer se le dio la bendición
Y entonces el hombre que estaba allí, ahora sí que puedo morir porque mis ojos han visto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todavía estoy cogido de la garganta. Entonces, y en muchas culturas es a los 12, 14 años cuando ya se dejan a los jóvenes que actúan como si fueran hombres, ¿no? En- y en base a eso, y lo vamos a ver aquí, tipo que hay un artículo ahí que luego vamos a ver, pero lo primero voy a mostraros la página de donde Benji Lagrimita Lanzarín Monroy se basó. De nuevo digo, no voy a tratar el tema, de verdad, no voy a tratar el tema, porque considero que no quiero traer malos pensamientos ni recuerdos. No quiero ni siquiera traer recuerdos a sus padres, a esas personas que han perdido a un ser querido. No quiero, no deseo. De verdad, no está bajo mi conciencia o mi persona o mi moral o mi actitud tratar este tema. Simplemente voy a hablar poco de lo que Benji dijo, os voy a mostraros, pero de verdad, no voy a tratar el tema. Este va a ser un tema cortito, ¿eh? Y os voy a procurar que sea cortito. Si me alargo, pido disculpas. No voy a alterarme, no voy a ponerme como en otras ocasiones, porque esto es un tema muy delicado y hay que respetar el dolor de la gente. Y es un tema que de verdad no quiero hablar, no se debe hablar, se debe dejar con el sentir de cada uno. Pero bueno, vamos a ver dónde se basó Benji Lagrimita Nazarín Monroy el tema de su discurso. De su discurso, perdón, de, mm, de su programa. Pues se basaron en este artículo de Matthews Seminarius Instituto, la salvación de los niños pequeños que mueren. Y esto está fue en julio de 2021, ¿eh? Lo que sabemos y lo que no sabemos. Y entonces, este hombre, pues, de verdad que trató de una manera también respetuosa, que lo tengo que decir. Nos viene contando que una ocasión un amigo me contó una experiencia que tuvo en la misión de Brasil, cómo se salvó a los niños pequeños. El programa de Benji dura 1 hora y 17 minutos. ¿eh? Bueno, pues aquí el primer punto, cómo se salvan los niños pequeños, pues a qué edad son salvos los niños, pues en doctrinas y convenios, y entonces se apoya en doctrinas y convenios. Eh, yo voy a deciros eh, por qué creo que los niños que mueren son salvos, ¿no? Lo que se sabe, no, aquí, que se utiliza que los niños pequeños cuando mueren, no se encuentra en la Biblia la edad de la conciencia. Bueno, pues entonces dice, la edad de conciencia es que los niños no son considerados responsables ante Dios por el pecado hasta que alcanzan cierta edad, y que si un niño muere antes de alcanzar la edad de conciencia, se le concede entrada al cielo por la gracia y misericordia de Dios. ¿Es bíblico el concepto de la edad de la conciencia? ¿Existe una edad de inocencia? Entonces, me empiezan a hablar cada persona, infante, adulto, es culpable de Dios. Recordad el artículo que decía, el versículo que hemos leído del Deuteronomio 24:16, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice, los 13 años es la edad más comúnmente designada como la edad de la conciencia, basándose en la costumbre judía de que un niño se convierte en adulto a esta edad. Sin embargo, la Biblia no proporciona su parte directo a la edad de 13 años como la edad de la conciencia. Más bien, varía de un niño a otro. Un niño va a pasar a la edad de conciencia. Una vez que es capaz de tomar una decisión de fe o a favor o en contra de Cristo. La opinión de Charles Spurgeon fue que un niño de 5 años puede ser verdaderamente salvo y regenerado como un adulto. Teniendo en cuenta el anterior, también se considera lo siguiente: la muerte de Cristo representa como suficiente para toda la humanidad. Primera de Juan 22:2 dice Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo es claro en que la muerte de Jesús fue suficiente por todos los pecados.
Algunos ven un vínculo entre la edad de conciencia y la relación de pacto entre la nación Israel y el Señor. Eso está. Se aplica a la Iglesia la naturaleza inclusiva del antiguo pacto. El día de Pentecostés, Pedro dijo: arrepentido, 16 de cada uno de vosotros en nombre para el perdón y recibiréis el don de Cristo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Hechos 2, 38, 39. La palabra hijos aquí, tenón en griego, significa hijo, niño, hija, hijo. Hechos 2:39 indica que el perdón de los pecados está disponible para todos, incluyendo generaciones futuras. Es decir, voy a dejar estos enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo si queréis, pero vamos, es decir, pero si es para el perdón de los pecados, como decía alguno de nuestros padres y tal, no, porque ya hemos visto en Deuteronomio que los padres no son expulsados de los pecados de los hijos no son expulsados de los pecados de los padres, por lo tanto, pues no. Es decir, o sea, simplemente a Pepillo Smith se le ocurrió la idea esta y ya está. Pero vamos a ir un poco más, porque es decir, ya digo que no quiero extender mucho, entonces vaya a quitarme esta espina. Entonces, aquí en otra página de Biblia y Teología, ¿por qué creo que los niños nunca que mueren son salvos? Entonces, nos da ciertos versículos en 2 Samuel 12:23, vemos como el hijo de David murió al séptimo día y en su dolor David exclamó: yo voy a él. Mateo 19:13-14, Jesús afirmó que de los niños es el reino de los cielos. También Mateo 18:15 afirmó que el que recibe a un niño como a este en mi nombre me recibe a mí. Mateo 10:40 afirmó que sus discípulos le representan. Bueno, sobre la eternidad de los infantes. Todos los seres humanos nacemos con pecado, el pecado original. Salmos 51:5, Efesios 2:2. El pecado que nos condena es el no creer en Jesús como en Cristo. Bueno, todos los seres humanos nacemos con el pecado original. Es decir, eso es conforme a la creencia de cada uno. Yo no lo comparto. Sin ser regenerado no podemos creer en Jesús como Dios Salvador. La salvación incluye varias obras de Dios: expiación, propiciación, remisión, redención, justificación. Considerando la pregunta de si la Biblia viene este que niños pueden morir. Si sabemos que necesita la salvación siempre regenerar, entonces para que un infante se salve, de los niños deben ser regenerados y los deben justificados con la base de la obra de Cristo en la cruz. En fin, eso es pura lógica. La Biblia dice que esto es posible, entiendo que sí, menciono 3. Cuando un ángel del Señor le aparece a Zacarías para anunciarle a él que su esposa Elizabeth concebirá a Juan el Bautista, el ángel le dijo acerca de su hijo en Lucas 1:5: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. En Juan 9:34 vemos que Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y para los que ven se vuelvan ciegos. Y en Romanos 1:19-20, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Bueno, en fin, yo digo, os voy a dejar los enlaces, lo veis y lo echáis un vistazo, porque ya digo que no es decir, digamos, cada iglesia puede tener un punto de vista al respecto. En algunas iglesias, la verdad es que bautizan a los niños a partir de los 12 años en cumplimiento con que Jesús fue al templo a esa edad. Bien, ahora voy a poneros un trozo de algo que dijo Benji, porque quiero, mm, quiero que penséis a ver qué os parece a vosotros. Entonces, para ello voy a compartir pantalla y lo vamos a ver. Si en esta noche de hogar tengo una madre o un padre o un abuelo o un tío o un hermanito que sienta el pesar porque su hijo o su hermano o su nieto se ha adelantado, hermanos, que sepan que si a usted se le prometió criar a sus hijos en esta vida
y aún el padre decide y permite, por razones que vamos a ver más adelante, el que su niño o su niña se adelante, usted podrá terminar de criar a su niña o a su niño o a sus gemelos o a sus gemelas del otro lado del velo. Así va a suceder, incluso si un niño, hermanos, muere después de los 8, 9, 10 años, 11 años y todavía es niño, un padre o una madre puede estar tranquilo que si guarda los convenios del Señor hechos en el templo, hermanos, usted podrá tener la certeza de que los va a seguir criando. Ojo, ¿eh? Recordad, si se nos ha prometido, es decir, si no se ha hecho esto, si no se nos ha prometido, pues lo siento mucho, no vais a poder criar a vuestros hijos después. A esto me refiero. Esta parte es, digamos, aunque parece que no tiene importancia, pero está dando unas esperanzas a unos padres y, y muchas veces pensarlo, está hablando desde el punto de vista de la corporación, pero está hablando desde el punto de vista de la corporación sur, está hablando que los padres que han estado en el templo, que cumplan con los convenios, etcétera, etcétera, van a poder criar a sus hijos. Pero si tú no eres miembro de la corporación sur, te has quedado sin esa posibilidad. No vas a poder ver a tu hijo que has perdido. A eso me refiero. Ese es hacer daño. Es mi opinión. Ojo, es mi opinión. A Pepillo Smith le molestó que un predicador le dijera que su hijo Alvin, que su hermano Alvin no se iba a salvar. Entonces es cuando apareció el bautismo por los muertos para que se pudiera salvar. Estamos aquí en la misma paradoja. Tú no vas a poder ver a tus hijos que han fallecido porque no eres santo de los últimos días. Lo siento mucho. Tampoco has estado en el templo. Lo siento mucho. Hay que cumplir esos requisitos para poder, cuando mueras y cuando llegue el momento, poder criar a tus hijos. No, Benji, no. Simplemente se cae por su propia lógica. Unos padres buenos, unos padres que han vivido de una manera humilde, tienen derecho, si existe un mundo de los espíritus y donde están sus hijos, su hijo o su hija que haya fallecido, tienen derecho a criarlo igualmente. No tiene nada que ver, principalmente porque los templos no son verdaderos. No hace falta ir al templo. Jesús fue al templo, pero al templo judío, no fue al templo masónico o al templo que nosotros conocemos. Jesús no se puso un mandín ni nada. Los templos no son como nos quiere hacer ver la Cooperación Sur. Los templos son de Dios. Y eso que debe quedarse la gente. Si hay templos, son los templos de Dios. Y en esos templos cabemos todos, conforme a nuestra fe. No voy a extenderme más. Yo voy a dejarlo aquí, porque ya me duele y he tenido que retenerme porque estaba a punto de hacer algo que he dicho que no iba a hacer, que era alterarme o enfadarme. Mis amigos, mis hermanos en esta aventura, este es el tema que ha tratado Benji Lagrimitas Lanzarín Monroy, un tema que yo no hubiera hecho. Pido disculpas a esos padres que han perdido a un ser querido, a un niño, incluso se han muerto en el vientre de la madre. Le pido disculpas por el tema y lamento su pérdida. De verdad, entre tantas guerras como hay,
ahora entre Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania, el dolor de los terremotos de Turquía y Siria, traer el tema de dónde van los niños, por qué mueren los niños. Es doloroso y triste. Os deseo una buena semana, con amor y respeto. Portaos bien. Nos vemos pronto. Hasta luego.